Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Me alegra verles, saludarle más que todo a través de este medio, en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, vamos a predicar la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero que abra su Biblia allá en el libro de Salmos, en el capítulo 51, en el verso 10. Dice de la siguiente manera, me permito leer para la gloria del Señor Jesús. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Nos encontramos frente a un hombre, un rey muy prestigioso, de mucho peso en el Antiguo Testamento, un rey del cual Dios dice: ¿quién como mi siervo David? Un hombre que en la presencia de Dios tenía unas características especiales, no porque no haya cometido errores ni porque no haya cometido pecados. Dios lo habla de esa manera, no, sino porque era un hombre que en su corazón había humildad, un hombre que sabía reconocer sus errores. Los errores no son para negarlos, son para aceptarlos y para corregirlos. Y David pensaba de esta manera. David le preocupaba muy poco lo que la demás gente pensara de él. A él le preocupaba el concepto que Dios tenía de él. A él le preocupaba el sentir la presencia de Dios en su vida de continuo. Amén. Y eso es un ejemplo digno de seguir nosotros, los cristianos del siglo XXI. Preocuparnos del concepto que tenga Dios de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros? A veces nos preocupamos más de lo que la sociedad piensa de nosotros, del concepto que tenga la sociedad de nosotros, y nos olvidamos de lo que realmente importa. Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios o ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Entonces, David aquí estaba en un momento de reconocimiento. David había cometido un error garrafal dentro de su ministerio, dentro de su liderazgo. Era el rey de Israel y por estar en el lugar equivocado, porque había un momento donde los reyes tenían que salir a la guerra, y él no salió. Por eso, hermano, un llamado en esta tarde a que te ubiques en el lugar indicado. Y el lugar indicado, el mejor lugar para tu vida y para mi vida, es en la presencia de Dios. Otro lugar es complicado asegurarte el éxito. Pero si estás en la presencia de Dios, si estás cerca de Dios, si estás en esa comunión íntima con Dios, nada y nadie te podrá apartar ni robar esa bendición que se adquiere cuando uno busca el rostro de Dios. Amén. ¿En qué lugar estás? Tal vez no estés en el mejor lugar. Hay un lugar maravilloso, es la presencia de Dios. Entonces, en ese reconocimiento, David estaba pidiéndole a Dios perdón. Porque cuando uno comete un pecado, hermano, no hay que ocultarlo. La solución no es ocultarlo, no. La solución con Dios es diferente. Cuando yo cometo un pecado, la solución es pedir perdón. Es reconocer. Y él decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Las misericordias de Dios son más grandes que los cielos, dice la Biblia. Y de esa manera David le estaba pidiendo a Dios que tuviera misericordia de él, que tuviera piedad de él, conforme a su misericordia. Porque lo que David había hecho humanamente era imperdonable. Humanamente era imperdonable. Y David lo sabía. Y él decía: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque
se necesitaba mucha piedad de Dios para borrar lo que David había hecho. Y tal vez tú y yo tengamos algo semejante como David. Tal vez hemos ofendido demasiado a Dios. Pero el Cristo que hoy te predico es el Cristo de las oportunidades. Amigo, no te recrimines. La solución no es el suicidio. La solución no es el que abandones tu hogar. La solución no es el divorcio. La solución es que te acerques a Dios en un acto de reconocimiento y de valentía. Y le pidas perdón a Dios. Eso estaba haciendo David. Él decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En una oportunidad, el Señor le decía a Israel por medio del profeta, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá en ti. ¿Qué significa eso? El pecado es una mancha. El impacto del pecado en la vida del ser humano es terrible. Y humanamente no hay solución para ello. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la lejía y el jabón son productos de la actividad humana. Pero no sirve, dice, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. La Biblia está diciendo acá, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Porque yo reconozco mis rebeliones. Hay que reconocer que nos hemos equivocado. En este tiempo de crisis, donde todo el mundo está como buscando un lugar donde, como solución, como donde esconderse, aquí hay que reconocer nuestras rebeliones. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. Eso es un reconocimiento de lo que realmente somos. Aquí David nos está diciendo, oye Dios, acuérdate que yo soy el rey de Israel, que tengo la corona, que vencí a Goliat. No, eso no tiene sentido delante de Dios cuando se trata de pedir perdón, cuando se trata de nuestro pecado. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Sinceridad está pidiendo Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos y amigos? Más que perfección, Dios nos pide sinceridad. ¿Por qué? Porque tras la sinceridad viene la perfección. Porque cuando yo soy sincero con Dios, estoy dando lugar a la benevolencia y a la misericordia de Dios que me ayuden a salir de mi problema. Y cuando Dios me ayuda, hermano, yo puedo llegar a ser perfecto, a ser santo, a ser perfecto. Amén. Gloria al Señor Jesús. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Y aquí está. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le estaba pidiendo David a Dios en esta oración? David estaba reconociendo que el impacto del pecado era tremendo y terrible en su vida. David no se sentía como se sentía antes. O sea, lo que perdió David fue grande. Él perdió la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es lo más grande y lo más valioso que puede tener el ser humano con su Creador. Amén. No son tus empresas, ni son tus riquezas, ni tus posesiones. No, es tu comunión con Dios. Y David había perdido su comunión con Dios. El impacto del pecado. ¿Has meditado en eso, hermano? Amigo. Cuando Adán y Eva pecaron, el impacto fue terrible. Hubo impacto en muchos aspectos. La Biblia dice que la tierra fue maldita.
por causa del pecado. La serpiente fue maldita por causa del pecado. La tierra produjo cardos y espinos. El hombre, que fue creado para ser eterno, se volvió mortal por el pecado. La mujer, dice la Biblia, que tuvo que experimentar el dolor en sus partos. Perdieron la comunión con Dios. Y David era consciente de ello. Y él estaba, él sabía que solamente de Dios venía la solución para su problema. Y él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El pecado daña la mente del ser humano. Pierde la inocencia. Se vuelve un ser morboso. Un ser esclavo del pecado, esclavo de sus concupiscencias. Y este corazón, de esta manera, no puede estar cerca de Dios. Crea en mí. Él estaba reconociendo que Dios era creador, que Él era creador, su creador. Qué bueno, amigo, que tú reconozcas en Dios un creador, que te humilles en la presencia de Dios, que te acerques a Dios y que puedas confiar plenamente que en Él y solamente en Él está la solución para tu problema, que es bien grave. Porque el pecado en el hombre no es un problema sencillo, es un problema muy complicado, profundo y complejo. Y que el resultado del pecado en tu vida es la muerte eterna de tu alma. Entonces, qué bueno que le demos la altura y la importancia a esta situación. David lo estaba haciendo acá. Y le decía: crea en mí. Tú que eres creador, Dios mío. Crea en mí, así como me creaste en el vientre de mi madre. Así como produjiste el milagro de la existencia en mi vida. Y me sustentaste y me creaste allá en el vientre de mi madre. Así, Señor, de esa misma manera, crea en mí un corazón limpio y nuevo. Se necesita un corazón nuevo para servir a Dios, para alabar a Dios. Con un corazón de pecado, o impregnado de pecado, o dañado por el pecado, no se puede servir a Dios. Y decía: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque el pecado nos torció el rumbo de nuestra vida. Caminamos en pos de Dios, acercarnos más a Dios. Pero una vez pecamos, nos desviamos tras la vanidad, tras la mentira, tras la venganza, tras el odio. ¿Ve? Y el único que puede enderezar nuestros pasos es ese Creador. Y qué bueno que lo tengamos en esta noche claro, tanto hermanos como amigos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu. Es decir, vuelve a darme ese espíritu que tenía antes de pecar, ese deseo de servirte, ese deseo de buscar tu presencia. ¿Sabe una cosa, amigo y hermano? Hemos sido creados para servir a Dios, para ser amigos de Dios, para estar cerca de Dios, para hablar con Dios. Eso hacía Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Pero una vez pecaron, la presencia de Dios que antes les producía gozo, ahora les produce miedo. Por eso Adán dice: oí tu voz y tuve miedo y me escondí, sentí vergüenza porque estaba desnudo. El pecado produce vergüenza en el ser humano, degrada la persona humana. Terrible las consecuencias del pecado. ¿Ve? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego le dice: y no me eches
de delante de ti. Porque David sabía que si Dios lo echaba de su presencia, iba a experimentar el dolor, la derrota en su vida. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu de Dios trae en nuestra vida gozo, trae en nuestra vida satisfacción, trae en nuestra vida plenitud, trae en nuestra vida paz, tranquilidad. Por eso Él decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sostén. ¿Qué pasa? El gozo de la salvación es lo más maravilloso, hermanos. Sentirse salvo, sentirse tranquilo. En medio de la adversidad, saber de que hay alguien que tiene el control de nuestra vida y que no nos va a dejar fenecer en medio de la dificultad. Eso no lo tiene cualquiera. Sentirse diferente, sentirse amado de Dios, sentirse aceptado por Dios en esta vida es algo glorioso. David ya no sentía eso. David sentía la amargura, saboreaba la derrota en su vida, la amargura de la derrota. Por eso él le decía, Señor, yo quiero volver a sentir el gozo de la salvación. Yo quiero volver a sentir gozo al cantar melodías ante ti, mi Señor. Y un espíritu noble me sustente. ¿Sabe una cosa? Una característica de que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida es la humildad. Pero cuando el Espíritu de Dios se aleja de nuestra vida, ese vacío se tiene que llenar. Y entonces viene la arrogancia en nuestra vida. Y aunque sabemos que estamos mal, nos cuesta reconocer. Aunque sabemos que hemos ofendido, nos cuesta pedir perdón. Por eso David decía, y un espíritu noble me sustente. Hermanos y amigos, la solución de este mundo se encuentra en Jesucristo. Y qué bueno que acudamos a Él y le pidamos perdón, reconozcamos nuestros errores, que Él está presto para ayudarnos. Él es un Dios de amor y Dios de misericordia, que se duele del castigo, que está esperando y anhela que en tu vida y en mi vida hay un volver a Dios, un reconocimiento sincero. Amén. Porque anhelamos volver a tener esa comunión con Dios. Anhelamos experimentar la paz y la tranquilidad que Dios nos ofrece. Esto es posible solo a través de Jesucristo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El único que puede enderezar mi vida nuevamente hacia Él es Él. Nadie más. No hay psicólogo, no hay medicina, no hay instituto, no hay nada. Solo Dios. Solo Dios puede hacer ese milagro glorioso de volverme a Él, de permitirte que mi corazón vuelva a sentir y a experimentar el gozo de servirle, de sentirle. Que Dios te bendiga, amigo, y esta oportunidad es la mejor oportunidad, esta ocasión es la mejor oportunidad para que te acerques a Dios y reconozcas que lo necesitas y que sin Él nada puedes hacer. Dios te bendiga.